Teniendo en cuenta que ChatGPT es una herramienta tan poderosa para absolutamente todos, hoy quiero mostrarles el potencial que tiene, sobre todo para estudiantes. Vamos a comenzar con algo súper sencillo. Recuerden que la interfaz de ChatGPT es muy sencilla. Acá donde dice New Chat, lo presionan para darle un contexto nuevo, es decir, para mantener conversaciones de distintos temas, aunque hoy vamos a tratar todos los temas en el mismo chat, porque no vamos a hacer conversaciones de contexto largo. Y aquí abajo, en esta barra de abajo, es donde le escribimos nuestras consultas, nuestros comentarios, nuestras conversaciones como tal. Vamos a comenzar con algo muy sencillo y es, por ejemplo, para estudiantes de secundaria podemos preguntarle o pedirle algo como explícame un trinomio cuadrado perfecto con dos ejemplos. ChatGPT va a tratar de contextualizar primero de qué es un trinomio y luego va a darnos esos dos ejemplos simples que le pedimos sin ninguna otra información adicional. Normalmente esto es muy útil e incluso se le pueden entregar ejercicios específicos donde le podemos pedir que nos explique. Ahora, en otra materia le podemos solicitar información, por ejemplo, de química. En este caso podríamos pedirle que nos explique cómo leer un elemento en una tabla periódica. Recuerden que siempre nos da un contexto inicial y nos resulta hablando y tratando de respondernos lo mejor que puede la información. Hay que ser muy conscientes de que no siempre la información que nos va a dar es verídica. ChatGPT, como otras de estas inteligencias artificiales, aún tienen problemas con la veracidad de la información, así que siempre es muy bueno tratar de consultar la información en otras páginas, en otros contextos, o usar los buscadores usuales, pero para solicitar información específica suele ser muy efectivo. Aquí nos dio varios ejemplos de cómo leer, de qué se trataba el número atómico del carbono, la masa atómica, incluso le podríamos pedir cosas muy específicas de cómo interpretar la masa atómica o de qué se trata el número atómico. Vamos a preguntarle, por ejemplo, cómo puedo aprender los verbos irregulares del inglés. Este tipo de preguntas con otros idiomas es muy bueno porque estas inteligencias artificiales vienen abarcando muchísimos idiomas y son relativamente buenos medios de consulta, incluso a veces hacen traducciones de muy buena calidad, pero como herramienta de aprendizaje es bastante potente y hay que aprovecharlo. Fíjense que aquí hablando de verbos irregulares, que son cosas que siempre son un poco complicadas para aquellos que están aprendiendo inglés, da varios consejos y algunos ejemplos de cómo se puede hacer. Ahora, si nos fuéramos a educación de la universidad, podríamos, si nos vamos por el lado de la ingeniería, podríamos preguntarle algo o pedirle ayuda en este caso, y es: ayúdame con un código en Python que me muestre los primeros 100 números primos. Normalmente cuando se trata de códigos lo hace muy bien, explica de manera incluso simple cada línea del código. Si uno se lo solicita, explícame cada línea del código porque todavía no sé qué es un bucle, qué es un while, qué es una condicional, cosas así por el estilo. Si nos vamos del lado de la administración, tratemos de decirle algo un poco más digamos que complicado a nivel de la ciencia como tal, de la administración. Podríamos darme un ejemplo explicativo de cómo pasar la tasa efectiva anual a tasa efectiva mensual. Él da un ejemplo, da la fórmula, incluso si uno le pide ejemplos muy específicos o varios ejemplos específicos, nos lo va a dar, y con la explicación también que nosotros le pidamos. Si no entendemos una parte de lo que nos está diciendo, se lo pedimos como tal. Esta pregunta relacionada con medicina me gusta mucho porque generalmente da muy buenas respuestas. Acuérdense que esto es muy general, pero puede abarcar cualquiera de las cosas que estamos tratando en este momento. ¿Cuáles son los nervios de los brazos y qué frases puedo usar para unas flashcards de estudio? Es decir, esas tarjetas que nos ayudan a recordar la información y a estudiar como tal. En este caso nos va a listar seguramente esos nervios y nos va a aconsejar algunas frases o nos va a dar algunas
frases para poder construir esas flashcards que nosotros intentamos poner en nuestros material de estudio como tal. Lo hace incluso a manera de preguntas. Uno más allá le puede pedir un test. Si uno está estudiando un tema específico, le dicen dame 10 preguntas de este tema específico, él las va a hacer, y así puede también uno tratar de estudiar. Es algo bien interesante. Y ya para finalizar, hay un tema que me parece muy interesante. Este puede ser subjetivo, y aquí aquellas personas que están en el derecho son las personas apropiadas para dar una opinión correcta de lo que le voy a decir en este momento a ChatGPT. Pues yo extraje un artículo de la ley 1581 del 2012 de Colombia, donde se habla de datos personales, datos sensibles, y lo que le estoy pidiendo es que a este artículo 5 que me ayude a interpretarlo. Vamos a ver qué respuesta nos da. Normalmente cuando le pedimos interpretaciones, él desglosa parte de la información que le damos y da un contexto un poco más ampliado de aquella información que se le entregó. Y si tiene más información, seguramente va a usar sus bases de datos para tratar de complementarnos, si así es. Nosotros podríamos pedirle también más información al respecto de cada cosa. Como pueden ver, usar ChatGPT u otra de estas inteligencias artificiales que veremos en otros videos es una herramienta muy buena que nos puede facilitar y nos puede ahorrar tiempos interesantes a la hora de estudiar. Es una herramienta que hay que aprovechar y hay que aprender a usar, y como siempre lo digo en todos los espacios, el primer paso es usarla, aprender a usarla. Las respuestas que nos dan no siempre son las mejores, pero es mucho más sencillo que usar un buscador donde tenemos que ir a cada link a buscar la información. Sin embargo, no es una práctica que se deba dejar de hacer para poder corroborar que la información que nos está entregando ChatGPT o estas inteligencias artificiales realmente es lo que necesitamos.